Acá estamos. Bueno, en esta clase les voy a compartir el tema referido a la unidad control de crecimiento microbiano. Esta unidad es muy importante en el control y prevención de las infecciones. Es una de las herramientas para cortar la cadena de transmisión. Cuando vimos cadena epidemiológica o cadena de transmisión, y en el otro video que van a tener en la clase de hoy, como control de crecimiento, como control y prevención de las infecciones, es decir, prevenirlas y una vez que aparecen controlarlas para terminarlas, hay varias herramientas. Generalmente yo después pregunto en los exámenes y siempre ponen lavado de manos. Lavado de manos es una herramienta muy importante para controlar y prevenir infecciones, pero no es la única. También tenemos todo lo que es vacunas, tratamientos con fármacos antimicrobianos. Ya cuando digo antimicrobiano me estoy refiriendo a todo lo que va a combatir a los microorganismos, ¿sí? No solamente antibióticos. Los antibióticos van dirigidos, después los vamos a ver en otra clase, pero a las bacterias. Entonces, un antiviral, un antibiótico, un antimicótico que es para controlar hongos, todo lo que sea fármacos, después las vacunas, después el lavado de manos, el manejo de las normas de bioseguridad, la ley de denuncia obligatoria, que es el trabajo de los epidemiólogos para ver dónde se está desarrollando una infección y controlarla. Y el control de crecimiento microbiano también es una forma de cortar esa cadena de transmisión. Es controlar justamente que los microorganismos se desarrollen, se reproduzcan y terminen dañando al tejido del hospedero y causando la enfermedad, que es lo que queremos evitar y controlar. Recorriendo un poco lo que habíamos visto en la primera clase introductoria, Pasteur y Koch fueron los que realizaron trabajos con microorganismos y llegan a deducir y a refutar todo lo que decía la generación espontánea, que se acuerdan que la generación espontánea decían que los microorganismos aparecían de la nada, como por arte de magia. En cambio, Pasteur y Koch introducen con sus estudios y los trabajos que hacen y los experimentos, que se transmiten, las enfermedades infecciosas se transmiten por microorganismos. En resumen, sería eso. Semmelweis y Lister, piensen que todo esto es medio contemporáneo o con años de diferencia, pero bueno, contemporáneo, entonces unos toman los trabajos de otros para desarrollar los propios trabajos. Semmelweis y Lister utilizaron el razonamiento de Pasteur y también de Koch y desarrollan las primeras prácticas para controlar el crecimiento de microorganismos en procedimientos médicos. Se observaba, por ejemplo, que en las salas de parto las mujeres partulientas se morían, tenían una alta tasa de mortalidad, digamos, y lo que pasaba, lo que se observó, es que los médicos o practicantes que manipulaban los cadáveres en salas continuas iban después a atender a las partulientas. Entonces llevaban en sus manos los microorganismos que se desarrollan en un tejido cadavérico y producían una sepsis y una muerte en las partulientas. Cuando impulsan todo el manejo de implementan el lavado de manos y también aparecen técnicas con cloruro de calcio que también tiene un efecto en contra del crecimiento microbiano, para no ir con términos todavía que no conocen. Empiezan a implementar estas medidas que hoy en día, bueno, las conocemos, pero que en ese momento no se conocían, se empiezan a observar. Entonces se introduce el lavado de manos con cloruro de calcio y lo que es la asepsia quirúrgica para prevenir infecciones en heridas quirúrgicas. Acá hay mucha terminología en esta clase. Y una de las cosas que les quiero decir es que cuando nosotros hablamos de control de crecimiento microbiano, que repito, es
impedir que el microorganismo se establezca, se desarrolle, prolifere y cause daño en el tejido causando una infección. Si retomamos el concepto de infección, lo que vamos a hacer controlando el crecimiento microbiano es evitar eso. Repito, cuando hablo de control de crecimiento microbiano es impedir eso, que el microorganismo crezca, se establezca, se reproduzca y dañe el tejido del huésped, del hospedero, o bien que quede en una superficie, por ejemplo, y se pueda transmitir también. Siempre vamos a hablar de conceptos estadísticos. Cuando hablamos de controlar el crecimiento microbiano, hablamos de probabilidades. Nunca vamos a hablar del 100%, porque el 100% en biología no existe, nunca hay totalidad. Si ustedes prestan atención en las propagandas donde hablan de mata el 99,9% de bacterias, virus y hongos. Ese porcentaje nunca es 100, porque es improbable eso, llegar a 100. Por eso son conceptos estadísticos donde nunca hablamos de totalidad. Y también va a depender mucho, como vamos a ver en un ratito, del producto, ahora lo llamamos producto, que en realidad es agente, que yo voy a usar para combatir la infección y también del microorganismo al que voy a combatir. Por eso nunca hablamos del 100. Y por otro lado, algo que les tengo que decir es que esto evoluciona permanentemente. Lo que hoy es efectivo para combatir un microorganismo, dentro de un año puede que no lo sea, porque el microorganismo también va mutando y va adquiriendo resistencia, o porque aparecen estudios donde se ve que no era tan efectivo. Por ejemplo, los jabones antibacteriales que se recomiendan para lavarse las manos en las propagandas, hace un tiempo se usaban indiscriminadamente. Se hizo un estudio de investigación donde con un número importante de personas se evaluó que era contraproducente, porque esos jabones antibacteriales combatían la flora, que sabemos que es beneficiosa y protectora. Entonces, lo que en un momento se dijo que sí había que hacer, después se dijo que no era tan recomendable. Entonces, los conceptos o los conocimientos van cambiando, se van comprobando. Entonces eso les tiene que quedar. Por un lado, que hay terminología que vamos a usar, pero que esto puede ir cambiando, y otra cosa es que es un concepto de probabilidad estadístico, que lo que es bueno para un microorganismo no lo es tanto para otro, o directamente está contraindicado para otro, y que según el autor al que consultemos hay algunos términos que pueden, o conceptos pequeños que pueden variar. Por eso nosotros unificamos en la carrera, en la sede, con este power. En su momento la profe Corsetti lo iba a dar también en sus asignaturas para que todos manejemos el mismo lenguaje. Entonces, ahora vamos a ver qué significa cada cosa, pero usar antisépticos, desinfectantes, esterilizar material es una herramienta, como les decía recién al comienzo, para prevenir, es decir, impedir que aparezcan, y si aparecen, controlar las infecciones. Ningún agente, cuando hablamos de agente hablamos de sustancia química, ¿sí? De producto, desinfectante, esterilizante, es por sí solo adecuado. Ahora vamos a ver más adelante, pero cuando yo voy a usar un desinfectante, por ejemplo, o un antiséptico, que ahora vamos a definir, voy a tener que tener en cuenta si es fácil usarlo, si es económico o no, si lo puedo usar en tejido o no, en superficie o no, y el grado de muerte microbiana que estoy buscando. ¿Cuánto de los microorganismos quiero matar, entre comillas? Y volvemos después de que les expliquen los conceptos. Cuando hablamos de muerte celular, hablamos de que pierde viabilidad, ¿sí?
se muere el microorganismo, pero se muere siempre que estemos hablando de una célula, un parásito, una bacteria, un hongo, no para los virus, porque los virus no tienen vida por sí solos, son un complejo molecular que una vez que entra a la célula del hospedero, es decir, la célula del ser humano, digamos, de un tejido, se va a apropiar de todas las moléculas y las maquinarias metabólicas que tiene la célula del hospedero para proliferar. Pero como por sí solo no tiene vida, no lo incluimos en muerte celular. El virus no vive y se muere, ¿sí? En cambio, las bacterias, los hongos, los parásitos, sí. Entonces, muerte celular es pérdida de vida. Por lo tanto, no puede seguir reproduciéndose en un medio determinado. Patógeno vegetativo es el microorganismo que está en plena actividad metabólica. Ingresó a la célula, se está nutriendo, está adquiriendo nutrientes, se está reproduciendo, está sintetizando sus propias enzimas, sus propios ácidos nucleicos, se reproduce la célula, sea una bacteria, un hongo, un parásito, está en plena actividad metabólica. Esporas son estructuras muy resistentes de ciertos microorganismos, no de todos, particularmente el género Bacillus y Clostridium, que ahora les expliqué un poquito más, que lo que hacen es, estas bacterias de este género, cuando supónganse caen al suelo o al medio ambiente en una condición extrema, donde no se pueden desarrollar ni vivir, forman una cutícula muy resistente, como si fuera una capsulita, donde quedan como un estado de hibernación, donde reducen al mínimo su metabolismo, no gastan energía o gastan lo mínimo para sobrevivir, y cuando llegan a condiciones que les son más favorables, se desarrolla ahí la bacteria en sí misma. Pero son muy importantes a tener en cuenta porque resisten la desinfección. ¿Sí? Entonces, es importante en un medio, por ejemplo, hospitalario, cuando uno va a desinfectar, considerar que pueden estar estas estructuras que pueden causar infección. Por ejemplo, del género Bacillus, el anthrax, el Bacillus anthracis, que es muy resistente en medios como el desierto, por ejemplo, en Oriente, hay mucha prevalencia de estos bacilos. Y Clostridium, que es, por ejemplo, Clostridium botulinum, que es causante del botulismo, y Clostridium tetani del tétanos. Entonces, las esporas del Clostridium tetani pueden quedar, por ejemplo, en un clavo oxidado, en la espina de una rosa, mucho tiempo, resistiendo falta de agua, falta de luz, lo que fuera, y cuando entra al tejido, esa espora se va a desarrollar la bacteria y va a causar el daño, porque encuentra condiciones más favorables. De acá lo que tenemos que tener en cuenta es que las esporas son difíciles de eliminar con una desinfección. Entonces, vamos a ir a estos términos, voy de abajo para arriba, pues es más fácil. Cuando hablo de germicida, estoy hablando de un agente. Cuando digo agente hablo de un químico, una molécula química, un compuesto químico, o bueno, puede ser también físico, por ejemplo el calor, la desecación, o un agente químico como el alcohol, la lavandina, ¿sí? Compuestos químicos o físicos que causan la muerte de gérmenes en general. Cuando yo digo germicida, hablo de algo que mata gérmenes. Si es bactericida, mata bacterias. Si es fungicida, mata hongos. Si es viricida, afecta la reproducción viral, sería, porque no es que mata. Pesticida para las pestes, ¿sí? Por ejemplo, en los agroquímicos, ¿sí? Serían. Desinfectante es un agente químico que se usa para desinfectar, justamente. A ver, déjenme ver acá.
Y vamos a ir después a explicar bien lo que es desinfectar. Déjenme ver, quiero ver el orden. Desinfectante se usa para desinfectar. ¿Y qué es la desinfección? Es destruir las formas de vida vegetativa de los microorganismos, patógenos y no patógenos, pero no incluye esporas. Entonces, destruir la forma de vida vegetativa, vuelvan a ver que era un patógeno vegetativo, aquel que se está reproduciendo en actividad metabólica, pero no esporas. El desinfectante se usa sobre superficies y objetos porque tiene toxicidad selectiva baja, es decir, es tóxico para la piel y los tejidos. ¿Sí? Quiere decir que no discrimina, por eso dice toxicidad selectiva baja, porque no discrimina si es tejido o piel y puede causar toxicidad en el tejido o en la piel. Por ejemplo, la lavandina, que es hipoclorito de sodio diluida, nosotros no la usamos en piel, porque es dañina, es tóxica para la piel. En cambio, el alcohol, al 70 que usamos tanto ahora, o sea, la lavandina la usamos solo en superficies, pisos, ¿sí? Puedo desinfectar una tabla de picar, puedo desinfectar un termómetro, una mesada de trabajo en la estación de enfermería, pero no la piel. En cambio, el alcohol es tanto, lo puedo usar en tejido como en superficie. Y ahora vamos a ver la diferencia entre desinfección y antiséptico, desinfectante y antiséptico. Ahora retomo. Entonces, el desinfectante se usa en superficies y la desinfección es destruir la forma de vida de microorganismos patógenos y los otros también, obviamente, pero no incluimos esporas. En cambio, cuando hablamos de esterilización, es un proceso o destrucción de la viabilidad, ¿sí? O sea, estamos impidiendo que se sigan reproduciendo los microorganismos de todas las vidas microbianas, también las esporas. Cuando yo esterilizo, elimino esporas. Esterilizante es el agente destinado a esterilizar. ¿Por qué acá se hace esta diferencia entre eliminar o destruir? Porque algunos métodos de esterilización son por filtros. Hay un filtro con poro muy, muy, muy chiquito, tal que las esporas y los microorganismos no pasen. Y otra forma es directamente destruir, por ejemplo, con calor. Entonces, la esterilización puede ser eliminar por filtro o destruir siempre la viabilidad, ¿sí? Impidiendo que se reproduzcan, y también las esporas. La diferencia entonces en desinfectar y esterilizar es que esterilización elimina esporas y desinfección no. Y esterilizante va a ser lo que yo use para esterilizar, obviamente. Entonces, cuando hablo de bacteriostático, no nos vamos a detener mucho en este término, sí en los de recién. Bacteriostático es lo que detiene el crecimiento pero no mata. Es como que frena lo que hay, queda ahí, pero no mata todo, ¿sí? Entonces, llegado el caso, si esto no actúa bien, los microorganismos que estaban pueden volver a proliferar. Se usa mucho para antibióticos también esto, pero... Sanitizante es un agente, vuelvo a decir, químico, que se va a usar para bajar la carga microbiana, ¿sí? Pero no desaparecen completamente. Se usa en saneamiento, por ejemplo, en lugares públicos, en pisos, baños. Es un tema está definido por salud pública. El término sanitizante es sanitizar piso, reducir la carga microbiana de un piso, de una mesada, tal que no haya peligro, pero no estoy desinfectando, porque no estoy eliminando, sino que estoy reduciendo el número de patógenos. Cuando hablo de sepsis, estoy hablando de contaminación microbiana, y cuando hablo de antisepsia,
estoy haciendo todo lo que sea antisepsis, o sea, acondicionar para que no haya carga microbiana. ¿Sí? Reduciendo al máximo posible los microorganismos de piel, mucosa o tejido. Si yo voy a usar la palabra antiséptico, es que estoy bajando al máximo posible la carga microbiana. Pero cuando hablo de antiséptico, hablo de piel, mucosa y tejido. ¿Sí? A diferencia del desinfectante, que hablo de superficies. Porque el antiséptico tiene toxicidad selectiva alta, es decir, que va a poder discriminar y va a ser menos tóxico para los seres humanos. Por eso, los productos, cuando vamos, después ustedes van a ver que esto se usa indiscriminadamente, pero correctamente es antiséptico para tejido, desinfectante para superficie. Algunos agentes o productos químicos se pueden usar como antiséptico y desinfectante. Por ejemplo, el alcohol que les decía recién. Otros sirven solo como desinfectantes y otros sirven solo como antisépticos. El término asepsia, el prefijo a significa sin, es sin material séptico. Quiere decir que no hay gérmenes. Por ejemplo, las medidas de asepsia, cuando voy a una sala a un quirófano, se utilizan técnicas de asepsia, es decir, medidas de asepsia, para que no haya material séptico, destinadas a evitar infecciones antes, durante y después de una intervención, obviamente, ¿no? Mediante una técnica estéril, libre de microorganismos. Yo sé que estos son engorrosos, pero son términos que tienen que manejar y los tienen que estudiar. Y limpieza es simplemente separar por medidas mecánicas o físicas la suciedad y la materia orgánica. Si limpio la mesa, ¿qué hago? Junto los platos, paso un paño, ¿sí? Estoy limpiando, estoy removiendo mecánicamente la suciedad y la materia orgánica. Pero siempre la materia orgánica es, por ejemplo, la suciedad visible. Puede ser tierra, sangre, manchas de orina en un material que uno vaya a usar. Supónganse una chata que el paciente orinó, yo después vuelco la orina. Antes de desinfectar la chata, primero la tengo que lavar, sacar el resto visible de materia orgánica, que sería esto: sangre, orina, cualquier fluido biológico, puede ser tierra, manchas de pasto, en la suela de un zapato, materia fecal de un perro, por ejemplo. Todo material o instrumental que yo vaya a desinfectar, primero lo tengo que limpiar, ¿sí? Entonces, entrando sí a las definiciones, recuerden que esto hay que estudiarlo, no queda otra. Limpiar es un proceso importante de higienizar, o sea, remover, separar por medios mecánicos o físicos la suciedad, ¿sí? Restos, residuos, materia orgánica, lo que veo y lo que no veo. Y es el primer paso siempre antes de desinfectar. ¿Y esto por qué? Porque ningún desinfectante va a actuar si hay suciedad. O sea, el desinfectante para actuar o el antiséptico para actuar tiene que llegar al sitio donde queremos que actúe. Si hay suciedad, no va a llegar y esto va a reducir la probabilidad de que cause el efecto que estamos esperando. Por ejemplo, los odontólogos, para esterilizar el material que usan, primero lo lavan, después lo esterilizan. Porque si directamente lo mando a esterilizar, donde quedó suciedad, el proceso no llega, el agente no llega y no se esteriliza correctamente. La limpieza puede ser manual, lavando, puede ser mecánica y como si fueran unos lavarropas, ¿vieron los lavaplatos, los lavavajillas? Bueno, en los hospitales grandes
hay máquinas que lavan así mecánicamente, y por ultrasonido, que es un proceso físico también que no vamos a detallar, pero que causa este efecto de limpiar. En cambio, la desinfección es eliminar y destruir los microorganismos, ¿sí? Más allá de lo que logro con una limpieza. La limpieza es simplemente reducir suciedad, sacar suciedad que veo o que no veo. En la desinfección estoy eliminando patógenos y no patógenos, pero formas vegetativas, como decía recién, no elimina esporas. Estrictamente vamos a usar el término desinfectante para agentes químicos cuyo uso es en superficies inertes, en objetos, en mesadas, en instrumental, en pisos, en mesas, ¿sí? En piel van a ser tóxicos. En cambio, los antisépticos son aquellos que, porque son menos tóxicos para nuestras células, los usamos en tejido, en piel o mucosa. Déjenme ver. Bueno, en general los agentes químicos se usan como desinfectantes y antisépticos. Algunos se emplean en fórmulas desinfectantes y antisépticos, en las dos fórmulas. Por ejemplo, el iodopovirona. Y los agentes físicos se usan para esterilizar. Por ejemplo, calor seco, calor húmedo. O sea, todo lo que sean moléculas químicas, agentes químicos, lo vamos a usar o como desinfectantes o como antisépticos. Algunos se pueden usar como las dos cosas, como les decía, por ejemplo, el alcohol, el yodo. Y los físicos se usan para esterilizar. Por ejemplo, el calor seco, que va a deshidratar las esporas, o el calor húmedo, ¿sí? Esto es importante. ¿Cómo actúan estos agentes que vamos a usar para el control de crecimiento microbiano? Mediante tres formas. Y esta es el fundamento de por qué van a actuar controlando el crecimiento microbiano. Porque afectan a la membrana celular. Acuérdense que los microorganismos tienen membrana celular, entonces al afectar a la membrana se pierde la estructura, se pierde la organización de esa célula, de la célula del microorganismo, ¿no? Se pierde el equilibrio osmótico sobre todo, se alteran todos los mecanismos de transporte, salen metabolitos que la célula necesita. Esto en el microorganismo. Piensen en una bacteria, en un parásito unicelular, en un hongo. Los agentes que afectan a la membrana o la rompen o le hacen perder estructuras y la célula pierde viabilidad. Acá incluimos a los tensioactivos como detergente, el clorexidina, que es un jabón que se usa mucho en el ámbito hospitalario, los alcoholes, los fenoles. A ver, no me interesa que sepan cómo actúa cada agente, pero sí los tres mecanismos más importantes. Cuando yo pregunto cuál es el fundamento de acción de los agentes químicos o físicos que uso para controlar el crecimiento microbiano, son afectando la membrana celular, desnaturalizando proteínas o afectando los grupos funcionales de proteínas y ácidos nucleicos. Los que cursaron conmigo química ya deberían estar relacionando algunas cosas que estoy diciendo ahora. Entonces, ¿cuál es el fundamento del mecanismo de acción, o mediante qué mecanismo los agentes físicos o químicos que yo use para evitar ese crecimiento microbiano o controlarlo? Se agrupan en tres, o sea, son tres fundamentos básicos. Se podría detallar esto mucho más puntualmente, pero en un grupo, o sea, a grandes rasgos, o afectan a la membrana celular, la rompen, la desestabilizan, la célula microbiana, pierde su estructura, pierde su organización, pierde su equilibrio, se alteran los medios de transporte, se rompe por causa de
ósmosis, del fenómeno de ósmosis que vimos en química. Salen, entran cosas que no tienen que entrar, salen cosas que no tienen que salir. Pierde estabilidad. El otro mecanismo, se desnaturalizan las proteínas. Entonces las proteínas pierden su estructura y no pueden funcionar. Por lo tanto, si la célula microbiana no tiene proteínas, no puede sobrevivir, no puede llevar a cabo sus funciones. Otro mecanismo es afectar los grupos funcionales de proteínas y ácidos nucleicos. Lo mismo, pierde funcionalidad las proteínas o el ácido nucleico, que es parte del genoma del microorganismo. Tienen ejemplos de qué producto hace cada cosa, pero a mí me interesa que sepan que son mediante estos tres que están con tildes los tres mecanismos principales por los cuales los agentes actúan para controlar el crecimiento microbiano. Les repito acá que le pasa esto a la célula microbiana, ¿no? Y no es que todos los agentes actúan por esas tres cosas. Depende del agente, tiene un mecanismo de acción. Por ejemplo, la plata se va a unir a grupos funcionales de proteínas, la plata o el mercurio, mercurio, a grupos funcionales de proteínas, y eso va a hacer que la proteína o el ácido nucleico no cumpla su función. Los ácidos y las bases, ¿se acuerdan cuando vimos en química que cada proteína tenía un medio de pH donde trabajaba, generalmente un medio neutro? Si yo bajo de repente el pH o le aumento el pH a la superficie donde está el microorganismo, voy a alterar las proteínas del microorganismo, se van a desnaturalizar y pierde su viabilidad. Por eso los ejemplos de acción puntualmente de cada agente no me interesan, pero sí los tres mecanismos principales. El día de mañana, si, no sé, aparece un desinfectante, o por ejemplo, ahora quisiéramos saber cómo es que el alcohol puede actuar como desinfectante para el COVID, bueno, razonaríamos qué es lo que hace acá, en qué punto estamos, cómo afectaría al microorganismo para combatirlo. En este caso, como es, bueno, ya se los comento, lo que hace es actuar sobre la membrana, la cápsula viral, y la que es lipídica, como el alcohol rompe esos lípidos, lo desintegra. Bueno, esta es una escala que Pauling, que investigó, digamos, sobre los distintos tipos de agentes desinfectantes, hizo como una escala y los agrupó en los de bajo nivel, los de nivel medio y los de nivel alto. Los de bajo están relacionados con el microorganismo que destruyen. Los de bajo nivel son eficaces frente a bacterias en formas vegetativas, virus con envoltura, por ejemplo, el COVID. Pero no son tan buenos para esporas, tuberculosis, TBC, tuberculosis, ni virus no lipídicos o no envueltos. Y acá ponemos amonio cuaternario, lavandina, detergentes, serían de bajo nivel. Es como que matan, entre comillas, afectan a microorganismos hasta ahí, a los más lábiles, diría yo. Vieron que cuando todo el tiempo se habla del COVID, lo que se escucha siempre es que es un virus que es muy lábil, rápidamente lo podemos destruir, pero lo que tiene es una gran transmisibilidad. Ese es como el punto fuerte, uno de los factores de virulencia sería. Pero por eso usamos lavandina, usamos alcohol, porque lo destruimos con desinfectantes de bajo nivel. Los de nivel medio ya son eficaces para hongos y virus sin envoltura.
Y TBC o tuberculosis, digamos, lo pone entre paréntesis porque algunos autores, lo pongo yo entre paréntesis, algunos autores lo consideran acá y otros lo consideran en que se destruye con niveles altos. Estos serían los compuestos con iodo, los clorados, los alcoholes, la clorhexidina y los fenoles están en los que actúan en nivel medio. O sea, los puedo usar para hongos y para algunos tipos de virus. Y los de nivel alto, ahí sí, micobacterias, que es TBC o tuberculosis, y lepra, las dos son micobacterias. Tuberculosis y lepra son Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, están dentro de las micobacterias que son muy resistentes. Entonces ahí tenemos que usar desinfectantes de nivel alto. Formaldehído, peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, pero en concentraciones altas, glutaraldehído. Se usan para materiales médicos, pero no estoy eliminando esporas, ¿sí? Acuérdense que para esporas esterilizamos. Entonces esto lo que hace la clasificación de Spaulding es clasificar si un desinfectante es de bajo o alto nivel. Habla puntualmente de desinfectantes, se podrían incluir también los antisépticos. TBC o digamos tuberculosis, o también la otra micobacteria que es la lepra, que es como el primo hermano de la tuberculosis, lo incluimos acá, en alto nivel. ¿Por qué algunos lo ponen en nivel medio? Porque consideran que si le doy más tiempo al desinfectante podría llegar a matar a la bacteria, a la micobacteria, tuberculosis o lepra. Pero como es poco práctico darle mucho tiempo a un desinfectante para matar lo que quiero matar, el microorganismo, entonces por eso directamente algunos autores lo ponen en nivel alto. Por eso hablaba yo del criterio del autor. Esto sí es sumamente importante y les digo que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Es sorprendente. Inclusive en gente que se encuentra trabajando. Desinfectar, retoman la definición. Cuando yo quiero desinfectar, tengo que tener en cuenta que la desinfección puede fallar si yo no adecuo lo que voy a desinfectar. Primero tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque la suciedad va a actuar como barrera y la materia orgánica puede o impedir que el desinfectante llegue a la zona o al sitio o a la superficie, o puede inactivarlo o puede competir con el agente. Por ejemplo, si yo quiero desinfectar con lavandina la suela de un zapato, primero la tengo que lavar, porque si yo pisé caca de un perro, esa mancha, así se los digo para que se acuerden, la lavandina no va a llegar a la superficie del zapato, de la suela. Y ese bodoque va a inactivar al hipoclorito de la lavandina. Entonces, eso de dejar el trapo con lavandina en la puerta de la casa, yo mejor me saco los zapatos y dejo los zapatos afuera. Porque para que eso tenga efecto tendríamos que lavar la suela primero y después pulverizarla con el agua con lavandina. Dejarla ahí un tiempo arriba de un trapo con lavandina no hace nada, chicos, les cuento. Otra cosa es respetar las diluciones del fabricante, ¿sí? Porque a veces a mayor concentración hay mayor acción, pero también mayor toxicidad. Cuando más concentración tiene el agente, más tóxico es. Respetar el tiempo de activación, y esto va para la lavandina, cuando yo hago la dilución, hay que esperar que se active esa dilución porque hay una reacción química también. No mezclar desinfectantes.
porque puedo inactivarlos o puedo hacerlos tóxicos. ¿Vieron? No mezclar detergente con lavandina, no mezclar alcohol con lavandina. Se producen vapores tóxicos que pueden causar asfixia hasta muerte. Y por otro lado le estoy quitando el efecto al desinfectante. Y respetar el tiempo indicado. En general, para bacterias, virus y hongos, 10 minutos con el desinfectante indicado. Y para micobacterias, lepra y tuberculosis, por lo menos 20. La desinfección entonces es un proceso gradual, ordenado, que requiere un tiempo, y ese tiempo que yo le tengo que dar está relacionado con la velocidad de reacción que va a tener el químico, o sea, el agente químico. No nos olvidemos que es una molécula y tiene que actuar. También va a influir la temperatura y el pH. Hay que respetar siempre lo que dice el rótulo. Y siempre va a actuar donde llegue, ¿sí? Por eso hay que limpiarlo previamente. Otra cosa que no sirve es rociar, por ejemplo, el lisoform. Tirar en el medio ambiente el lisoform. El lisoform va a actuar cuando entre en contacto con la superficie, no en el aire. Entonces, por ejemplo, sí lo puedo usar sobre una superficie chica, como el grifo de una canilla, el botón de la mochila del baño, rocío bien y dejo actuar y después enjuago. Pero si yo tiro al aire, imagínense que para que el lisoform mate una bacteria o destruya, ¿no?, un virus, tiene que encontrarse con el virus o con la bacteria. En el aire no va a tener mucho efecto. Otra cosa es, si yo quisiera desinfectar la suela de una zapatilla, tengo que, supónganse, la lavandina tiene que hacer contacto con toda la suela de la zapatilla. Cuando yo ahora, no sé, desinfectamos la tarjeta SUBE con alcohol. No es que le tiro alcohol y nada más. Tiene que tomar contacto con toda la superficie, dejarlo actuar, o los celulares, por ejemplo. Después yo les voy a subir unas fotos de un trabajo práctico que hacemos cuando la cursada es presencial. Después de este trabajo, generalmente lo hacemos, después de esta unidad, para que ustedes vean cómo se desarrollan los microorganismos en distintas superficies. Bueno, y acá es una pirámide de resistencia o susceptibilidad de los microorganismos a ser removidos o eliminados. Los más resistentes están acá, los más susceptibles están abajo. Los virus con envoltura lipídica se llaman virus envueltos, lo mencioné antes cuando hablábamos del criterio de Spaulding. Son virus que tienen una capa de lípidos en su exterior. Lípidos para los que cursaron química, para los que no, entre comillas, y hablando mal, grasas. La grasa es fácilmente removible por un jabón, por un alcohol, entonces los ponemos como susceptibles. Para la enfermedad COVID, que es el SARS-CoV-2, es el nombre del virus, SARS-CoV-2, coronavirus 2, que causa el síndrome respiratorio agudo grave. Ese es el nombre taxonómico del virus. La enfermedad COVID es cuando tenemos la enfermedad, pero el virus se llama así. Como les decía recién, es muy lábil, entonces está acá, en la pirámide de susceptibilidad, está bien abajo. Después seguimos las bacterias, después siguen los hongos, los virus sin envolturas, como el adenovirus, es un virus muy difícil de combatir con un desinfectante. Después tenemos virus como la hepatitis, los rotavirus que causan diarrea, los parvovirus, otras bacterias. Después siguen los parásitos, acá vienen las micobacterias, acuérdense, lepra y tuberculosis son muy resistentes. Y después las esporas, que acuérdense que solamente las elimino con esterilización. Y los priones, que son una especie de
proteínas infectivas que sí son muy resistentes. ¿Se acuerdan de la vaca loca? El mal de la vaca loca. Bueno, esos son priones. Nosotros no vamos a ver eso, pero son muy resistentes a la desinfección. ¿Sí? Eso sería de menos a más resistencia. Entonces, para el control de crecimiento microbiano, no es que me sirve todos los desinfectantes para todos los gérmenes. Los virus con envoltura lipídica, o grasa entre comillas, son susceptibles a antimicrobianos liposolubles, los que vieron química, por ejemplo, ¿qué es liposoluble? Lo soluble en lípidos, por ejemplo el alcohol. El alcohol es tanto liposoluble como hidrosoluble. Los que no poseen envoltura lipídica, solo tienen cubierta proteica, son más resistentes. En esto no voy a entrar en detalle, pero sepan esto, que no todos los agentes microbianos son efectivos para todo. La gente que hace control de infecciones se dedica a estudiar esto. Por ejemplo, el equipo interdisciplinario de un hospital. ¿Sí? Cuando empezó a circular el COVID, lo primero que se hizo es ver a qué era resistente y qué desinfectantes podemos usar en el medio hospitalario. Si hubiera sido muy resistente, tendríamos que estar usando en el criterio de exclusión de Pauling, por ejemplo, algo que esté en la pirámide en término medio o alto. ¿Dónde está? A ver. Acá, medio o alto. Pero como se vio que era susceptible, podemos usar desinfectantes de bajo nivel, que además tienen menor costo y son más fáciles de conseguir. Por eso quédense con eso de que, por eso hablábamos de probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que un microorganismo sea eliminado? Eso va a depender del microorganismo y también del desinfectante o el antiséptico que estoy usando. Bueno, definimos limpieza, definimos desinfección. Cuando hablamos de desinfección, les quiero remarcar que hablamos también de antisepsia para tejidos, pero simplificamos a desinfección, pero esto es válido para superficies, pero si es en tejidos es antisepsia. Y ahora entonces vamos a, me adelanté, esterilización. Bueno, la esterilización es un proceso donde voy a eliminar absolutamente toda forma de vida microbiana, inclusive esporas. Es un proceso complejo donde tengo que darle distintos tiempos, ciclos, que no vamos a detallar. Esto lo hace el personal de esterilización de un hospital o también en el laboratorio se esterilizan ciertas cosas que tenemos que usar, pero en el área de farmacia, pero elimina toda forma, inclusive esporas, porque las esporas, imagínense, si yo esterilizo gasas para usar en un paciente y no eliminé esporas. Lo curo con una gasita y tenía espora de Clostridium, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso la esterilización elimina a todos, inclusive esporas. Por filtración o por destrucción. Pero previamente tengo que acondicionar limpiando, ¿sí? Antes de esterilizar hay que limpiar el material que voy a esterilizar. En el ejemplo que le di de los odontólogos, ellos todo el instrumental que usan en la boca del paciente, primero lo lavan, lo limpian y después lo ponen en la esterilizadora. Los métodos físicos son calor seco, la estufa, por ejemplo, poner a la estufa, no sé, X cantidad de tiempo a tantos grados va a matar todo. Calor húmedo es el autoclave, se usa tanto en el laboratorio como en farmacia. Es como si fuera una olla a presión donde el agua que hierve va causando que se desnaturalicen las proteínas de los microorganismos y pierdan vida. La radiación gamma, lo que hace es formar radicales libres, que son moléculas muy reactivas que van a actuar con las proteínas o con el ADN del germen y por lo tanto ya no puede codificar para sus proteínas y no puede sobrevivir. Las cámaras de radiación gamma
Hay una cámara, me parece que en Ezeiza hay una que se usa para esterilizar. La radiación gamma se usa mucho en las bolsas de cuando van a transfundir plaquetas. Los chicos del servicio de hemoterapia están irradiados esos glóbulos, por ejemplo. Bueno, los métodos físicos, entonces, calor o radiación. Los más comunes en el ámbito hospitalario, calor seco, que es la estufa, calor húmedo, que es el autoclave, que es como una olla a presión, donde doy mucho calor en corto tiempo y se genera vapor. El vapor de aire puede penetrar en espacios muy pequeños, destruyendo todo microorganismo y espora que pueda ir por ahí. ¿Sí? En casa, por ejemplo, el horno sería, si yo pusiera, ¿vieron los esterilizadores que hay para mamaderas y chupetes de los bebés? Que son como unos mini hornitos, algunos funcionan en el microondas, siempre con agua. Lo que se hace es que el agua hierva y ese vapor de agua esteriliza. Después, cuando uno abre eso, tiene que agarrar las cosas con una pinza, porque cuando toca con la mano pierde esterilidad, ¿no es cierto? Y los métodos químicos van a ser el óxido de etileno, el formol, el glutaraldehído. El glutaraldehído lo usan o lo usaban los odontólogos también. No se usan tanto ahora porque son cancerígenos. El óxido de etileno se esterilizan todo el material estéril que uno le da, por ejemplo, los frasquitos de urocultivo para juntar orina, las agujas y las jeringas están esterilizados por óxido de etileno. También, como es un gas, penetra a todos los rincones del material y puede esterilizar. Todo esto, el proceso de esterilización, es un proceso controlado que sigue ciertos pasos. Yo les estoy explicando los fundamentos. El plasma con peróxido de hidrógeno es como agua oxigenada, pero en vapor. ¿Sí? Entonces, también actúa como esterilizante. Y los métodos mecánicos, como la filtración, es poner un filtro con poros muy muy chiquito, tal que los microorganismos y las esporas y las toxinas no puedan pasar, entonces quedan retenidos. Por ejemplo, esto se usa en los filtros de aire acondicionado o para aguas. Uno lo que tiene que ver es en un hospital cuál es el más económico, el más eficaz, el más fácil de usar, siempre en estos métodos, tanto de esterilización como de desinfección. Y acá les quiero mencionar particularmente la lavandina, y también les voy a mencionar lo del alcohol, y después se los voy a agregar en el Power, porque este Power estaba hecho antes de la pandemia, así que ahora estoy pensando que les puedo agregar el fundamento del alcohol. La lavandina, la solución de lavandina en realidad es hipoclorito de sodio, el agente químico. El cloro está en forma de hipoclorito de sodio o ácido hipocloroso. Y está conservado en un medio alcalino. ¿Vieron que cuando uno toca la lavandina es como que resbala? Bueno, eso lo producen los oxidrilos del hidróxido de sodio que tiene la lavandina. El hidróxido de sodio se pone para conservarla, para que no se deteriore el hipocloroso, el ácido hipocloroso o el hipoclorito, que es lo mismo, son dos maneras de nombrarlo, porque es muy lábil. Pero yo necesito desplazar el equilibrio químico para que se forme el ácido hipocloroso, que es inestable y es el verdadero agente desinfectante. Entonces lo tengo que diluir. La lavandina pura, concentrada, como viene del bidón, no tiene acción. Está mal pensar que la lavandina pura va a tener mayor acción desinfectante. La tengo que diluir. Y en las diluciones que yo haga sí va a depender de la concentración inicial de lavandina, que tiene que ver con la fabricación. Si ustedes agarran la lavandina, dicen 55 gramos de cloro por litro,
o 46 o 25, depende de la que uno compre, quiere decir que es la concentración, recuerden lo que vimos en química, la cantidad de cloro por litro que me va a desprender esa lavandina, o que tiene. Entonces ahora vamos a ver cómo se hacen las diluciones, pero lo que yo tengo que hacer es diluirla para que se libere el desinfectante, prepararla en el día, no puedo prepararla y usarla durante una semana, se prepara en el día, siempre con agua fría porque el agua caliente hace que se evapore el cloro con el vapor de agua y el envase original se conserva ahí al abrigo de la luz, en un lugar oscuro y fresco, nunca mezclarla con otros productos porque es tóxica y cuando yo la diluyo en, por ejemplo, un frasquito graduado, esa es la que voy a usar en el día. El envase original se conserva en lugar cerrado, seco y fresco. Y la dilución que yo preparo también la pongo fuera de la luz y cerrada y se usa en el día. Por ejemplo, esto es lo que dice la OMS, una dilución 1 en 50 se usa como desinfectante general. Tiene una parte de lavandina por 50 de volumen final. Una parte de lavandina en 10 de volumen final es mucho más concentrada que la puedo usar, por ejemplo, si se derrama sangre en una mesada u orina. Lo primero que hago es inhibir esa materia orgánica con una dilución bien concentrada de lavandina, después limpio y después vuelvo a pasar la dilución de lavandina, por lo que les decía que la materia orgánica va a inhibir la acción. Pero primero, como para una dosis de ataque, sería poner una solución bien concentrada, después limpiar, lavar bien y después volver a desinfectar. Estas son las buenas normas, digamos, que cuando uno estudia todo lo que es bioseguridad, manejo en el hospital, tiene que conocer. Eso corresponde a otra asignatura, pero les doy el fundamento. La lavandina en gel tiene como un aditivo que lo que hace es que se adhiera a la superficie, dura más tiempo y ahí va accionando, va desinfectando. Es una mezcla de hipoclorito con tensioactivos, regulador de pH, perfume, no necesita dilución. Es lavandina en gel, tiene otra vehiculización, digamos. Entonces acá estarían las diluciones. Si yo compro la lavandina que tiene 25 gramos de cloro por litro, para preparar acá me falta 0,1%, para preparar una solución de trabajo al 0,1 pongo 40 mililitros de lavandina en 100 de volumen final. Si quiero una del 1%, que es más concentrada, no, este cuadrito lo tengo que corregir. Después se los voy a pasar bien. Lo que les quiero mostrar, les voy a hacer otro power chiquitito. Este me quedó mal. Se los corto en el power que les voy a subir y les hago otro de lavandina y alcohol. Y esto es material graduado que usamos en el laboratorio. Yo tendría que ver qué usan ustedes para preparar diluciones, algún tipo de dosificador. Nosotros usamos probetas, Erlenmeyer, que es esto, vasos de precipitado, matraz aforado. Todo esto es material volumétrico que viene graduado, entonces uno sabe, por ejemplo, pone 100 mililitros y lleva a volumen final de 400 o 500 o lo que fuera, pero esto está bien graduado. Voy a preguntar qué usan ustedes. Para preparar una medicación obviamente usan jeringas y ese tipo de cosas, pero para preparar lavandina muchas veces se pueden comprar dosificadores de esos de peluquería que vienen con las rayitas tantos mililitros o lo que hacemos a veces en el laboratorio cuando la dilución no tiene que ser exacta, por ejemplo, para darle a la chica de limpieza la lavandina que prepara todos los días, es en un bidón, marcamos hasta dónde de lavandina y hasta dónde de agua.
siempre respetando las proporciones y respetando que sea de uso diario. Entonces eso se usa en el día. Ahora lo que estamos haciendo en tiempo de esto de la pandemia, tener un pulverizador donde ponemos tanta cantidad de lavandina, tanta cantidad de agua, y eso es lo que usamos en el día para las mesadas, para las máscaras que usamos, para las gafas, para todo lo que necesitemos desinfectar, para los grifos, para pasar un trapito. En el día se prepara, eso es lo importante. Esto se los voy a dar en otro videito cortito, que no sé si llego a hacerlo este fin de semana, por ahí se los paso más adelante. Y busquen dudas para el día del Meet. Acá tengo que corregir el cuadro porque cuando lo grabé no me lo grabó corregido, pero puntualmente lo que tienen que saber es que la preparación va a depender de la concentración inicial que tiene la lavandina que yo compro o que me dan en el hospital. Eso es importante. Y otra cosa, por si me olvido de decirles, es que uno lo que tiene que hacer es preparar para su turno la cantidad que va a usar y después tirarla. El turno de enfermería, ¿no? Bueno, les debo el otro videito cortito de lavandina, alcohol y alguna otra cosa que se me ocurra.